Capítulo El Cáliz. El 6 de julio, año 29, miércoles, retornamos a Sidón. Lo hicimos en silencio. El maestro se alojó esta vez en la casa del tal Justa, otra seguidora del rabí. Jesús no predicó. Los discípulos y los evangelistas sí callejearon, llevando buena nueva a los puertos y mercados. Los acompañé un par de veces. Pedrito seguía destacando como el líder indiscutible. Hablaba con soltura, mejor que los otros, pero fantaseaba sin cesar. Contó cómo el maestro multiplicó los panes y los peces y cómo los hizo caer del cielo azul, como si se tratase de un nuevo maná. Yo alucinaba, y el resto, ante la buena acogida de los fenicios, miraba hacia otro lado. Todos sabían que mentía, pero no importaba. Lo interesante era sumar seguidores. Y explicó igualmente cómo vio al maestro caminar sobre las aguas del mar de Tiberíades en mitad de una furiosa tormenta. Los sidonios lo dejaban todo y aplaudían como niños. Por supuesto, Pedro evitaba hablar del Mesías esperado. Allí, entre paganos, no tenía sentido, es más, hubiera sido perjudicial. El Mesías, según los libros sagrados de los judíos, llegaría para dominar a los pueblos y esclavizarlos. Pedrito era torpe, pero no tonto. Y el 9 de julio, sábado, ocurrió algo lamentable. Esa noche, cuando hacían los preparativos para el siguiente viaje hacia el sur, el maestro habló con Andrés. No encontraba su petate. Lo buscaron por toda la casa. Fue inútil. El saco de viaje no apareció. Justa, agobiada, puso la casa patas arriba. Nada. Recorrió el vecindario preguntando, negativo, nadie sabía nada. El viejo petate de lona se había esfumado, mejor dicho, alguien se lo había llevado. ¿Qué contenía? Si no recordaba mal, una túnica de repuesto, los útiles de aseo, un par de sac o taparrabos, un lienzo de algodón para el baño, una esponja y una pastilla de borit, el jabón habitual fabricado con cenizas y plantas aromáticas, una pequeña lima para las uñas, un dentrífico consistente en polvo de anís y pimienta olorosa, una escudilla de madera, cerillas de azufre, una bolsa de hule con algunas monedas, no muchas, 2 cintas de lana para recoger el cabello en largas marchas, un pequeño frasco de vidrio con forma de granada que contenía el quimá, el perfume favorito de Jesús, y el cáliz de acero, regalo de Ticra en las bodas de Caná. En realidad nada de valor. ¡Par 10! Me estoy equivocando. El cáliz sí tenía un valor simbólico para el rabí. Él lo acariciaba y abrillantaba cada poco, mientras predicaba o respondía a las preguntas de los discípulos y seguidores. El cáliz fue otro misterio. El petate nunca apareció. Obviamente alguien con acceso a la casa se lo había llevado. Pero, ¿por qué? ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía? Y sobre todo, ¿quién fue? Capítulo Yahvé era zurdo. El robo del saco del viaje del maestro dejó un sabor amargo en los íntimos y en los evangelistas, pero Jesús no se alteró ni puso mala cara. Para aquel hombre la ropa, la comida o las posesiones materiales quedaban en segundo o tercer plano. Lo único que contaba de verdad y a todas horas era el Padre Azul, hacer su voluntad. Vivía permanentemente en sus manos. También lo admiré por eso. Andrés mandó comprar lo necesario, así como un nuevo petate. Justa, avergonzada, quiso pagar, pero el jefe de los íntimos no lo permitió. Ella no tenía la culpa. Y el domingo 10 de julio, año 29, partimos hacia el sur, siempre por la costa. El oso me acompañó en el reda y me habló de 1000 historias. La verdad es que casi no le presté atención. Mi mente buscaba y buscaba cómo aplicar los extractores al rabí, pero no terminaba de ver el momento. Eso me desesperaba. Visitamos la ciudad de Serapta brevemente y Bartolomé recordó el pasaje del libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 15, en el que se narra cómo el profeta Elías hizo el milagro de la harina, ya mencionado en estas memorias. No se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías.
Supongo que fue inevitable. Los discípulos compararon el referido pasaje bíblico con los hechos acaecidos en la gran pradera y estimaron que la multiplicación de los panes y los peces fue más importante y espectacular que la multiplicación de la harina. Estuve de acuerdo. Habían transcurrido 900 años. ¿Quién sabe cómo fue aquel suceso en realidad? Y de las lógicas comparaciones pasaron a las risas y a las bromas. ¿Quién era más poderoso, Elías o el maestro? ¿Qué era más difícil, multiplicar un pan o un caldero de harina? Hubo chistes para todos los gustos. Y el Galileo fue el primero que se rió de sí mismo. Me encantaba aquel hombre. Esa noche, alrededor del fuego, el tema capital fue el Padre Azul y su sentido del humor. Lo adelantó, quedé perplejo. Bartolomé, incisivo, preguntó a Jesús si Abba disfrutaba de siempre difícil sentido del humor. El maestro nos sorprendió. Él inventó el sentido del humor y puso algunos ejemplos. Alguien que no cabe en los 7 superuniversos, Dios, cabe en tu mente. Y señaló su frente. Alguien que está en todas partes, Dios, no viaja. Nos obligó a pensar. Alguien que no tiene forma, Dios, prefiere lo curvo. Sí, aquel fue otro diálogo surrealista. Alguien que no habla, Dios lo escucha todo. Alguien que es luz, Dios, habita en la oscuridad de la mente humana. Yu tomaba notas y reía. Alguien que es perfecto, Dios, crea la imperfección. Bartolomé levantó la mano, deseaba preguntar, pero el rabí siguió hablando. Alguien, Dios, crea la materia, pero no avisa. El mundo es una broma. ¿El mundo es una broma? Eso fue nuevo para mí. Alguien, Dios, crea los tréboles de 4 hojas y se ríe de la ciencia. El oso finalmente pudo intervenir. Maestro, ¿por qué Yahvé, bendito sea su nombre, tenía tan mala uva? Juanito Zebedeo lo fulminó con la mirada, pero el Galileo no se cortó. Lo que llamáis sagradas escrituras fueron libros escritos por varones. Todos lo miraron desconcertados. ¿Qué quería decir? Si la ley, aclaró, hubiera sido escrita por una mujer, ¿las cosas habrían sido diferentes? Pardiez, tenía toda la razón. Yahvé, bendito sea su nombre, ¿era guapo? La pregunta de Juanito Zebedeo nos descolocó a todos y surgieron algunas risas. El rabí entonces se dirigió a Judas Iscariote y rogó que le mostrara un soús, un dracma fenicio. El discípulo buscó en la bolsa, encontró la moneda y se la entregó al Hijo del Hombre. Podía equivaler a 4 denarios más o menos. Jesús la examinó a la luz de la hoguera y comentó, al tiempo que se la entregaba Andrés, el discípulo inmediato. No le hace justicia. Cuando me tocó el turno y pasé la moneda entre los dedos, quedé perplejo. No lo había visto o no lo recordaba. En una de las caras, en efecto, aparecía ahí la imagen de Yahvé. Entendí. Era una moneda pagana, por eso habían grabado la silueta del temible dios judío. Los israelitas, como fue dicho, tenían prohibida la reproducción de cualquier figura humana. ¿Se trataba de una venganza de los fenicios? ¿Quién sabe? Yahvé se presentaba con un hombre barbado, ancho de hombros, con una especie de túnica, el rostro velado, un gorro plano y un pájaro en el brazo izquierdo. ¡Pardiez! Yahvé era zurdo. En la moneda, el dios de Sinaí aparecía sentado en un carro con alas. ¿Qué significaba el pájaro en la mano de Yahvé? No me atreví a preguntar. Mateo Leví me sacó de aquellas reflexiones, pero maestro preguntó, ¿tú conoces a Yahvé, bendito sea su nombre? Jesús respondió primero con una amplia sonrisa, después dijo, Él está a mi servicio. Los discípulos y los evangelistas quedaron perplejos. ¿Se había vuelto loco? Y el rabí añadió sin perder la sonrisa.
Lo enviamos en comisión de servicio. Meditó unos segundos y proclamó: de eso hace mucho. 1300 años, pensé más o menos. ¿Y por qué lo representan con un pájaro en la mano?, intervino Felipe, que parecía leer mis pensamientos. Porque era un pájaro de cuenta, terció Tomás. Juan Zebedeo protestó y lo llamó bizco de mierda. La voz de Celota, recia y reposada, apagó las maldiciones de Juanito. ¿Y por qué sentado en un carro con alas? Nadie se atrevió a pronunciarse. Yo lo pensé de inmediato. Porque volaba. ¡Pardiez! Yahvé fue un astronauta como yo. Fue entonces cuando el oso de Caná intervino, creo que acertadamente, y narró algo que le habían contado. En la península de Sinaí, los nómadas de la época de Moisés hablaban de unas extrañas luces que bajaban en todo el territorio. Las tomaron por dioses, las llamaron Dushara y las representaron como una casa, con largas patas y 2 ojos. Cuando llegaron los romanos, el dios Duahara se transformó en Dionisos. Según los informantes de Bartolomé, Dushara era conocido también como Betel o la casa de Dios. De aquellas casas que volaban salieron ángeles de gran altura y que enseñaron a los beduinos y por supuesto a Moisés. La asociación fue inmediata. ¿Fue Yahvé uno de aquellos ángeles que volaba en los carros con alas? Miré al maestro, él aguardaba mi mirada, sonrió pícaro y me guiñó un ojo. Mensaje recibido. Alguien solicitó que el oso dibujara las casas voladoras y también los ángeles que les habitaban. Y ni corto ni perezoso, Bartolomé tomó un palitroque y dibujó la Betel en la arena de la playa en la que habíamos acampado. Y tuvo especial cuidado en insistir. Es lo que me contaron. La Betel, en efecto, era un cubo con 3 largas patas y 2 círculos ojos en mitad de la casa. Hasta un ciego lo hubiera visto. Los ojos podían ser ventanillas, como las de la cuna. En cuanto a la casa con patas, estaba claro, una nave. Después trazó la silueta de uno de los ángeles y detalló ojos enormes y saltones con un maquillaje negro a su alrededor, sin nariz. Carecía de boca y las orejas eran largas y puntiagudas. Los brazos eran cortos, con manos de 4 dedos, sin pulgares. Las caderas eran enormes, muy anchas, parecían mujeres. El oso no dibujó pechos. No sabía si se trataba de ángeles mujeres. El maestro siguió atento a las indicaciones del discípulo. No cabe duda, le divertían. Esa noche tuvo un sueño. Yo era el pájaro que sostenía Yahvé en la moneda fenicia, pero Yahvé era Curtis. Capítulo La pequeña Roma. El lunes 11 de julio, año 29, divisamos la populosa ciudad de Tiro, quizás la más importante de Fenicia. Desde la colina en la que nos detuvimos, Tiro, a la que llamaban Suri, se presentó como una metrópoli inexpugnable, si no estaba en un error. La ciudad ocupaba 160.000 metros cuadrados total y certeramente encarcelados entre altísimas murallas. Había sido el rey Hiram I, 1000 años atrás, el que aprovechó la presencia de 2 islotes frente a la costa para unirlos mediante escombros y preparar la base de la ciudad. Así nació Suri. Bartolomé el oso de Caná nos instruyó sobre su historia. Pronto se convirtió en una referencia comercial. Sus 2 puertos fueron esenciales en ese desarrollo. Uno miraba al noreste y recibía el nombre de Sidonio, y el segundo hacia el sur. Era conocido como Puerto Egipcio, precisamente por estar orientado hacia Egipto. La costa se hallaba a 1 kilómetro. Los espigones eran espléndidos, formados por enormes bloques de basalto negro. Los emprendedores tirios no tardaron en crear una compleja red comercial por todo el Mediterráneo, así como en el Índico. Así nacieron Cartago, fundada en el 815 a.C., y otras ciudades, pero sus industrias de tintorería y fabricación de vidrio y metales preciosos, así como los astilleros, despertaron la codicia de los vecinos.
Y en el siglo VI a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, puso cerco a Tiro. Batallaron durante 13 años. Después llegaría Alejandro Magno, el macedonio. En el año 332 sitió la ciudad durante casi 8 meses y levantó la senda que unió tierra firme con la isla. Por esa carretera movió las grandes torres de madera y lona, provistas de arqueros y máquinas de guerra. Tiro finalmente fue invadida. Según Plinio el Viejo, el perímetro de la ciudad superaba los 22 estadios, unos 4 kilómetros, y el oso recitó uno de los poemas del profeta Ezequiel. Oh Tiro, princesa de los puertos, mercado de innumerables pueblos costeros. Tú decías, yo soy de perfecta hermosura. Tu dominio era el corazón del mar. Los discípulos aplaudieron. El oso era verdaderamente culto y continuó sus explicaciones mientras nos aproximábamos a la ciudad. El rey Hiram y Salomón llegaron a fructíferos acuerdos comerciales y juntos, en expediciones arriesgadas, viajaron hasta Arabia y Mesopotamia. Formaron una sociedad con los judíos a las que llamaban Ubur y que tenían por objetivo alcanzar los puertos más lejanos. Así llegaron a la mítica Ofir, en las costas de Sudán y Somalia. Cada 3 años regresaban a Tiro cargados de oros, animales exóticos, perlas, maderas cortadísimas y piedras preciosas. Esta prosperidad convirtió a Tiro en una pequeña Roma. Ahí se alzaron palacios, un hipódromo, un arco del triunfo, termas, jardines y un gigantesco templo al dios Melkart. Según Bartolomé, esa colosal edificación serviría de referencia a la hora de construir el templo de Salomón en Jerusalén. En la lejanía, Tiro se presentó como un universo blanco, con cientos de columnas de humo que escapaban con prisas. Al llegar a las murallas quedamos perplejos, nunca vi cosa igual. Las fortificaciones a base de ladrillo rojo se levantaban a una altura de 46 metros. Los muros de 4 metros de espesor aparecían rematados por decenas de torres de madera, con sus veletas y espejos de bronce. Con ellos establecían comunicación a grandes distancias. Callejeamos atónitos y maravillados. La ciudad era un amasijo de casas blancas y de 1 y 2 plantas. Insulae de hasta 6 y 8 pisos. Estrabón se quedó corto. Todo era griterío, olores, mercados, colores, fuentes, caravanas interminables de burros, fritangas a las puertas de las viviendas, niños desnudos con las cabezas rapadas, perros aulladores, más perros famélicos y matronas gordas como toneles, siempre chillonas y amenazantes. Por supuesto, ropa tendida, ratas, callejones, laberinticos que no producían a ninguna parte. Varias veces tuvimos que retroceder y buscar el camino correcto a los puertos. En el del noreste se apretaban decenas de embarcaciones llegadas de Dios sabe dónde. Cargaban y descargaban enormes cedros, colmillos de marfil, ébano, hierro forjado, corderos, sillas de montar, perfumes 1000, telas riquísimas, cobre en bruto, coral, canela, especias, miel, esencia de acoro, para curar toda clase de enfermedades, púrpura en enormes ánforas, vinos, caballos árabes y esclavos. La púrpura era vigilada por guardias armados. Cada libra, 460 gramos, costaba 1000 denarios. Contemplamos 10 silos de trigo, igualmente custodiados por gente armada, de 30 metros de altura cada uno. Sumé entre 20 y 30 entradas y salidas de barcos por día. Aquello era la locura. Por las noches el descanso era casi imposible, las gaitas y las canciones no cesaban. Menos mal que nos alojamos fuera de la ciudad, al sur, en unos manantiales ubicados a 5 kilómetros. El agua de estos pozos artesianos era recogida en enormes depósitos de piedra y trasladada a Tiro merced a un espléndido acueducto. Por último, rodeamos el gran templo del dios Melkart en el centro de Tiro. Melkart era el dios principal. Su nombre significaba rey de la ciudad. Según la leyenda, había descendido del cielo y fundado la metrópoli. Los romanos lo llamarían Heracles Tirio.
En los alrededores fueron levantados otros 9 templos al cual más delicado. Recuerdo los nombres de Dagón, dios del trigo, Aliyán, hijo de Baal, Jusor, rey de Mar, Sadrapa, patrón de los médicos, Sidic y Misios, dioses de la justicia y de la honradez, respectivamente, y Jón, dios de los artesanos, y naturalmente Baal, señor de las montañas. 1 hora antes del crepúsculo, Andrés dio la orden y abandonamos la ciudad. Estábamos deslumbrados y nos dirigimos hacia el sur, a las tierras de José, un comerciante judío, fiel seguidor de las enseñanzas del maestro, y acampamos frente a la casa. Yo elegí el Redam. Yu pernoctó a mi lado. Allí permanecimos 2 semanas. El lugar era apacible y hermoso, rodeado de manantiales y flores. En la mañana, siguiendo las instrucciones de Andrés, cada discípulo elegía a un evangelista y dirigían a Tiro anunciando la buena nueva en plazas, mercados y puertos. Felipe y los gemelos, como era habitual, se hallaban exentos. Lo suyo era la cocina. El rabí, siguiendo la costumbre, hizo entró en las tabernas, bebió con los cargadores del puerto y departió con los esclavos que trasladaban los pesados cedros. El éxito de los discípulos y evangelistas, como sucediera en el resto de Fenicia, fue total. La gente estaba maravillada con aquel Padre Azul que no pedía nada a cambio y lo regalaba todo, empezando por la inmortalidad. Pasase lo que pasase, los tirios preguntaban y desbordaban a los íntimos. Muchas cuestiones quedaron en el aire. La repercusión de las enseñanzas fue tal que el domingo 17 de julio, año 29, una comisión de sacerdotes del templo de Melcar se presentó en la casa de José con una invitación formal para que el maestro hablara a los seguidores del referido Dios. Fue una sorpresa, un judío hablando en un templo pagano y frente al gran Melcar. El rabí aceptó y fijaron la fecha para el 20, miércoles. La intuición avisó: ¡atención, peligro! Uno de aquellos días, al acompañar al Hijo del Hombre a la ciudad, fui testigo de algo imposible. Oficialmente, algo que dejaría mudos a los historiadores del siglo XX. Sucedió en un mercado de animales. Jesús conversaba animadamente con un vendedor de 100 pies negros y de arañas de 6 ojos. Los primeros eran enormes, con más de 100 patas. Me entretuve en contarlas. Las arañas de unos 8 milímetros de longitud disponían de 6 ojos ordenados en 3 pares. Eran amarillas y muy venenosas. Pues bien, en esas estábamos cuando reparé en una vasija de vidrio. Contenía otras arañas. Las inspeccioné detenidamente y me dije: ¡pardiez! Yo conozco estos bichos. Los había visto en México, pero eso no podía ser. Eran las Eutlus smithi, una tarántula de 6 centímetros. Pegué la nariz al cristal y seguí los movimientos de los arácnidos. No había duda. Eran negras con bandas de color coral en las patas. En México las llaman rodillas coloradas. Jasón también las había visto en aquel pozo, en Maqueronte. Miré al fenicio, seguía conversando con el Galileo. Hablaban del veneno de no sé qué insecto. ¿Cómo era posible? América no había sido descubierta, ¿o sí? ¿Cómo llegaron aquellas arañas hasta la ciudad de Tiro? No pude resistir la tentación y pregunté al vendedor, pero el tipo, pícaro, respondió a medias y en un griego primitivo y cargado de infinitos. Arañas caras, llegar de lejos, muy lejos, 1 denario, 2. Tú inteligente sin llevar. ¿De dónde proceden? Insistí. Lejos, mucho. Columnas de Hércules no, más lejos. Hacer descuento, 3 por 2 denarios. ¡Pardiez! Me estaba hablando del Atlántico. Habían llegado aquellos piratas a América. El rabí se interesó por las rodillas coloradas. Las examinó y me miró sonriente. Después me guiñó un ojo y se alejó. Mensaje recibido. Capítulo: un discurso histórico y olvidado. En mi vida como oficial de inteligencia he conocido a gente valiente, pero a nadie como él. Hacia la 6:00 mediodía nos presentamos en el grandioso templo dedicado a Melcar, el rey de Tiro. Fuimos recibidos por Samal, el sumo sacerdote. Era un individuo casi anciano, con el cráneo rasurado y abrillantado con un aceite espeso y perfumado.
El maquillaje era azul con largas pestañas postizas, igualmente azules y los labios rojos. Vestía una túnica de lino casi transparente. Saludó con una ligera reverencia a los que correspondimos y nos invitó a entrar. Y fue explicando el edificio. Un gran rectángulo. Estaba formado básicamente por 3 cuerpos: vestíbulo, habitaciones de los sacerdotes y sacerdotisas y santo de los santos, y algo más. En el vestíbulo se alzaban 2 estelas, por llamarlas de alguna forma, una a cada lado de la gran puerta de madera y bronce. La de la izquierda era una prisma de 3 metros de altura, totalmente cubierto de oro. Recibía el nombre de Yaquín. La otra era un bloque de vidrio verde, ahuecado, con una lámpara de aceite en el interior. Medía otros 3 metros y era conocida como Boaz. Según el sumo sacerdote, Yaquín y Boaz habían descendido del cielo y formaban parte de un antiguo templo dedicado a Baal Melcar. Con el tiempo, estas estelas fueron copiadas por los judíos y recibieron los nombres de Hashim y Boz, y fueron levantadas en el templo de Salomón en Jerusalén en la noche. Boaz se asemejaba a una formidable esmeralda. Representaba el poder y la alegría de Melcar, según Samal. Camino del Santo de los Santos, pasamos entre 2 largos y extraños muros. Medían 5 o 6 metros de altura y alcanzaban otros 500 de longitud. En ambos habían practicado pequeñas hornacinas repartidas en 5 pisos. Cada hueco contenía una urna de alabastro negro. Al pie se leían nombres de fenicios: Bodash, Elí, Bat-Noam, Yahimilk, Chapatbal. Habían cientos, miles. El maestro, tan intrigado como el resto, se detuvo y preguntó: ¿qué es? Héroes, replicó Samal. Dieron la vida por sus familias. Y seguimos caminando. ¿Héroes? ¿Qué quiso decir? Bartolomé a mi lado hizo un gesto de desagrado y susurró: miente. Y me dio su versión. No eran héroes, se trataba de niños asesinados e incinerados, niños y niñas entre 2 y 12 años, sacrificados al dios Melcar. Cuando una familia o la ciudad se veía acosada por la falta de dinero, por una enfermedad o por cualquier otra contingencia grave, los padres acudían con uno de sus hijos hasta el dios y sacrificaban al niño. De esa forma, siguió explicando el oso, la familia recuperaba el favor de Melcar. La ceremonia era terrible, se celebraba en aquel mismo lugar y siempre en la noche. Los padres entregaban al niño al sacerdote y este, en presencia de la familia, lo estrangulaba con la piel de una cobra. Y una vez muerto, colocaban el cadáver en las manos inclinadas de la estatua de bronce del dios, y el pequeño rodaba hasta caer en un fuego dispuesto al efecto. Las cenizas eran depositadas en el Tofet, una especie de santuario memorial. Eso eran los muros que estábamos viendo. Calculé alrededor de 5.000 urnas. ¡Par 10! ¡5.000 asesinatos! Sentí ganas de vomitar. Homero se quedó corto, pero aquellos salvajes, siguió explicando Bartolomé, habían hecho de los sacrificios además un sustancioso negocio. Robaban o compraban bebés por 1 dracma o menos, los alimentaban y los cuidaban y esperaban. Cuando una familia necesitaba sacrificar a uno de sus hijos al dios Melcar, los sacerdotes le ofrecían la posibilidad de sustituir al hijo por un niño esclavo. La familia, lógicamente, aceptaba el cambio y pagaba lo que fuera necesario, generalmente del orden de 200 o 300 dracmas. Un sous o dracma equivalía a 1 denario. El negocio era redondo, sobre todo para los malditos sacerdotes, y el tráfico de niños se hallaba a la orden del día. Y llegamos por fin al edificio llamado Santo de los Santos, una definición muy anterior a la otorgada por los judíos. Consistía en el edificio noble del templo. Por supuesto, no pudimos entrar. El acceso estaba reservado al sumo sacerdote y una vez al año. Ahí pronunciaba el nombre del Melcar y solicitaba los favores que estimaban oportunos. La leyenda decía que en ocasiones una nube azul se estacionaba sobre el Santo de los Santos. En el lugar se depositaban el oro y la plata que donaban los fieles agradecidos. El tesoro, decían, superaba todo lo imaginable. Pues bien, por delante del Santo de los Santos se alzaba un pórtico triple con bellísimas columnas cuadradas. En el centro se abría un foso casi rectangular de 46 por 40 metros y 4 de profundidad. Y en el centro, sobre un pilar de mármol negro, la estatua de bronce de Melcar. Vestía
traje egipcio y una hacha en la espalda. Lucía una larga barba y un gorro cónico. En la mano derecha portaba el signo Ankh. Las manos, por supuesto, se hallaban inclinadas hacia el foso. Samal habló y explicó que Melcar era el único dios que había vencido a su destino. Era un héroe, había triunfado en todos sus trabajos, era un protector de Tiro, alejaba los peligros. Por eso fue nombrado rey de la ciudad. Era el dios de los más fuertes y por supuesto venerado entre todos los gimnasios. En los pórticos y alrededor del foso guardaban unas 300 personas. Eran sacerdotes y sacerdotisas, prostitutas sagradas, todos de blanco, todos maquillados y expectantes, pero faltaba la penúltima sorpresa. A nuestra derecha, bajo uno de los pórticos, descubrí un mosaico de 15 por 4 metros. Asombroso, lo formaban cientos, quizás miles de teselas de 1 centímetro de lado y en colores negros, azules, blancos y rojos. Parecía el típico opus teselatum de los romanos, por lo que capté representaba el asedio de Alejandro Magno a la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. Varias naves macedonias atacaban las murallas, lanzando flechas y fuego. Los incendios y el humo negro invadían Tiro, y en mitad del cielo, par 10, 2 discos blancos. Pregunté a Samal y confirmó mis sospechas y la versión de Bartolomé. Los dioses ayudaron al odioso Alejandro. Días más tarde, una vez en la cuna, solicité información a Santa Claus sobre el citado asedio. Leí páginas y páginas. Cuando Alejandro se presentó en Tiro, el rey Asélnico se hallaba ausente. Fue recibido por el hijo y los ancianos. Alejandro solicitó hacer un sacrificio al dios Melcar, del que se decía descendiente, pero le fue negado. Esto provocaría la furia del macedonio y el asedio. Alejandro encomendó a sus ingenieros la forma de llegar a la ciudad y Díades de Pela sugirió la construcción de un espigón que salvara el kilómetro de agua que separaba Tiro de tierra firme. Así se hizo. Pero la resistencia de los tirios hacía imposible el avance. Alejandro sabía que la conquista de Tiro era crucial para evitar que los persas llevaran la guerra a Grecia. Ello, además, le permitiría asegurar el dominio en el oriente, y el cerco se prolongó durante 7 meses, de enero a agosto. Finalmente, unos escudos voladores se presentaron en el cielo y ante la sombra de todos abrieron un enorme boquete en la muralla tiria. Por ahí penetraron los ejércitos de Alejandro y masacraron a miles de tiros, unos 8.000. Otros 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavos. Según Johann Gustav Droysen, Historia de Alejandro Magno, los escudos fueron 5, uno grande y 4 más pequeños. De pronto el disco mayor salió un rayo que fue a golpear el muro defensivo de Tiro y los ladrillos saltaron por el aire. Par 10. Así se cumplió la profecía de Amos contra Tiro. Así dice Yahvé: enviaré fuego sobre los muros de Tiro para que devore sus palacios. Y Samal, el sumo sacerdote, batió las palmas, se hizo el silencio y presentó al maestro en griego. Aquí tenéis al célebre hacedor de maravillas, proclamó con entusiasmo. Es un hombre valiente que ha desafiado el poder de Roma y del Sanedrín judío. Escuchadle con atención. No era cierto, Jesús no se había enfrentado a los quitín romanos y tampoco a las castas sacerdotales de Jerusalén. Empezábamos mal. El rabí, también en griego, agradeció las palabras del sacerdote fenicio e inició la prédica, un discurso que sería igualmente ignorado por los evangelistas. Y arrancó con 2 parábolas. En la primera habló del lirio, que mantiene sus raíces en el barro y en la oscuridad y no obstante deslumbra con su belleza. Así es el hombre, precisó el Galileo, está enterrado en sus miserias y sin embargo de vez en cuando sorprende con la luz de su inteligencia. Es barro, pero lo habita lo más grande, el Padre Azul. Creo que no entendieron gran cosa, y continuó con la segunda parábola, la del carpintero loco, como él mismo la definió.
No cabe duda, sabía reírse de sí mismo y se refirió a un carpintero que se mata a trabajar sobre una viga podrida. ¿De qué sirve tanto trabajo?, preguntó, si la madera está devorada por los gusanos. Esa viga no servirá para fortalecer los cimientos de una casa. Pues bien, en verdad os digo que el ser humano debe ser igualmente cuidadoso a la hora de trabajar sus principios morales y éticos. Y pasó a dibujar la Nitsuch, la chispa divina. Los presentes estaban escandalizados y murmuraban: ¿una chispa del dios Melcar en nuestras mentes? ¿Se ha vuelto loco? Eso es imposible. El rabí leyó en sus corazones de aquellos hombres y mujeres y, señalando la estatua de Melcar, clamó con gran voz: ¡solo existe un único Dios, el Padre Azul! Quedaron pasmados. ¡Qué insolencia!, decían. ¡Qué grosería! Y en el templo de Melcar, ¿por qué lo habéis invitado? Ese Dios, prosiguió con pasmosa seguridad, es mi Padre. Yo he sido enviado por Él para que sepáis que vuestro futuro es espléndido. Él es el Padre de todas las estrellas. Él os ha imaginado y ahora estáis aquí. No os preocupéis por vuestros errores. Si no lográis erradicarlos ahora en vida, la eternidad se encargará de borrarlos. Sois inmortales. De Él habéis partido y a Él volveréis. Samal miró a Andrés. El sacerdote estaba descompuesto. ¿Decía el Galileo que Melcar no era un dios? El jefe de los discípulos no sabía dónde esconderse. Acto seguido, el Hijo del Hombre dirigió el dedo índice izquierdo hacia las hornacinas en las que se reposaban las urnas funerarias y proclamó con no menos audacia: el Padre Azul no exige la muerte de niños inocentes. Se levantó un murmullo poco tranquilizador, pero el Galileo prosiguió: el Padre Azul es amor. No sangre y comercio con criaturas desvalidas. El rumor se hizo un clamor. Venid a mí, continuó con gran fuerza, salid de las tinieblas. Y dirigiendo de nuevo la mano izquierda hacia la estatua de bronce Melcar, anunció: yo os digo que nadie puede luchar contra su destino. No es la ley del reino de mi Padre. En verdad os digo que si eso sucediera, si al hombre le fuera revelado su destino, dejaría de pelear. El amor no es egoísta, no teme. El amor no necesita estelas de oro o de vidrio, y tampoco se prostituye. Fue demasiado. Las sacerdotisas desfilaron por delante del maestro y al pasar frente a él escupieron a sus pies. Los hombres la imitaron y también escupieron. ¡Par 10! Fueron 300 escupitajos. Cuando no quedó nadie, el rabí proclamó casi en voz baja: el amor divino, el del Padre Azul, no puede ser contenido. Cuanto menos amor, más necesitaréis de mis palabras. Me alegré, aquellos desalmados se lo merecían. Samal, pálido y furioso, no dijo nada. Se limitó a indicar que lo siguiéramos. Supo contenerse. El silencio fue de plomo. Al abandonar el templo de Melcar, las 8000 estrellas aplaudieron con sus destellos al valiente y temerario rabí, y los aplausos se prolongaron durante 1 hora, hasta que alcanzamos la casa de Josué al sur. En este tiempo nadie abrió la boca. Por supuesto, como decía, ningún evangelista hizo alusión a la visita de Jesús al referido templo. Otro robo más. Capítulo: Pequeñas grandes cosas. Esa noche el anfitrión obsequió al maestro y a su gente con una cena especial: croquetas de pescado, cordero asado y bosque negro, un postre a base de cerezas, huevos, miel y almendras molidas. Yo elegí permanecer en el Reda en la compañía de Yu.
Felipe terminó obsequiándonos un poco de cordero, sabrosísimo, y un plato del bosque negro, y relató algunas de las palabras del Hijo del Hombre en la cena. En esta oportunidad el Galileo habló del valor de las pequeñas cosas. Según el intendente, dijo frases como esta: las pequeñas cosas evitan que naufragues. Las pequeñas grandes cosas te devolverán al silencio. El sonido del reino invisible y alado, tu verdadera patria. Practica las pequeñas cosas y encontrarás la gran felicidad. Yu tomaba notas y se mostraba conforme en todo, y Felipe prosiguió. ¿Y qué entiendo por pequeña gran cosa?, planteó el maestro. Tomó una copa de vino, la levantó y dejó que la luz de las lucernas le arrancase brillos. Después prosiguió feliz. La caricia templada de un buen vino, Lejaim, la mar a cualquier hora, el silencio siempre, acurrucarse en la voluntad del Padre Azul cuando todo parece perdido. Renunciar sin que nadie lo sepa, pan recién horneado y su estela perfumada. La danza del fuego en tu hogar mientras el viento amenaza en el exterior. Una mirada y su mensaje. Más silencio. Otra duda, cuando llega y lo remueve todo. Desplegar un libro y beber su contenido. Una canción en la lejanía. Una caricia a tiempo. Las gotas de lluvia perdidas en la ventana. Un susurro en mitad del amor. Un suspiro a tiempo. Nada que hacer cuando todo está por hacer. Una sorpresa. Regalar un ahora. Untar las palabras en amabilidad. Una sonrisa gratuita. Un día sin promesas. El crujido de la nieve bajo los pies. El frío en el rostro. Una ola que llega sumisa. Rebañar el plato. Cambiar una piedra de posición. Una luna cargada de presagios. Una luna que riela en los ojos de la amada. Nadar desnudo. Contar arrugas. Cocinar ideas. Un melón en la ardiente madrugada. La tempestad a lo lejos. La calderilla de la risa. La dulce caricia del jazmín. Una pompa de jabón que flota. Una mariposa a la pata coja. Un arco iris para ti. Una rosa violeta que te mira. Lástima, me lo perdí. Al día siguiente, 21 de julio, año 29, me dediqué a la búsqueda de Thanos, el platero que vendió los cálices de acero al marido de Ticra, la madre del novio en las bodas de Caná. Por lo que había leído en los diarios de Jasón, vivía en Tiro y era fácil de reconocer. Era ciego y le faltaban las 2 piernas. Las 21 copas fueron vendidas a Nastad por 916 denarios. Una de ellas, como se recordará, terminó en manos del rabí. Un cáliz que finalmente fue robado. Cuando el mayor analizó la pieza en la cuna, quedó desconcertado. El cáliz en cuestión era de acero inoxidable, tipo austenítico, con un 5 a 8% de níquel, algo desconcertante en aquel tiempo. Esta clase de acero, como fue dicho, fue descubierto en Europa hacia 1910. Su resistencia a la corrosión era altísima y la mecánica alcanzaba los 60 kilogramos por milímetro cuadrado. Mi propósito, así se lo reprometí a Jasón en su momento, era averiguar el origen de las extrañas copas. Según el mayor, yo no llegué a analizarlo. En el interior de la base del cáliz aparecían unos signos muy antiguos y una secuencia numérica no menos desconcertante. 1, 3, 6, 5, 2, 1, 3, 7, 3, 5, 6, 1, 5, 1, 3, 3, 6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 5, 2, 4, 5, 4, 5, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 7, 3. Para Jasón aquello no tenía origen humano. En la búsqueda me acompañaron Tomás y Yu. Lo encontré
tramos, cerca del puerto egipcio. Era un viejo griego ciego, pero capaz de oler el dinero a 1 kilómetro. Recordaba aquella venta, pero no supo o no quiso dar razón del origen de las copas. A Thanos se les había vendido otro griego en la isla de Chipre y juró por sus difuntos que los cálices fueron fundidos en el mismísimo monte Olimpo. Contienen una profecía, aseguró. No le creí. El 24 de julio, domingo, abandonamos Tiro con dirección al mar de Tiberíades. Los discípulos temblaban. ¿Qué nos reserva el destino?, se preguntaba. ¿Seguía en pie la orden de caza y captura del Galileo? El comentario mientras caminábamos era unánime. Es de suponer que la orden del Sanedrín sigue vigente. Pero Jesús en cabeza no oía estas opiniones ni parecía preocupado. Todo lo contrario, bromeaba con todos y por cualquier motivo. Era como un niño. Capítulo: Los 10 no mandamientos. Por razones de seguridad, Andrés ordenó que los evangelistas siguieran por otros caminos. Nos detuvimos en Ptolemais. Ahí Jesús conversó con un pequeño grupo de seguidores y los animó a continuar haciendo la voluntad del Padre Azul. Al terminar la reunión, el maestro recitó los 10 no mandamientos. Yu escribía maravillado. Dios no juzga. No vives para ser bueno o malo. Tú no eres lo que crees, eres mucho más. 3. Dios no está afuera, Él te habita en silencio. 4. Lo más bello no ha llegado aún. La muerte te sorprenderá. 5. Dios no castiga. Es el hombre el que cree que Dios castiga. 6. Tú no eres libre ahora. Lo serás mañana. 7. Dios no establece condiciones. Es un Dios de lujo. 8. Dios no es el final. La segunda era no ha empezado. 9. Dios no es religioso. Lo suyo es el arte y la simetría. 10. Tú no puedes ofender a Dios aunque lo pretendas. Tú no puedes beberte la mar. Y el 11, no molestes a Dios con simplezas. Pasamos también por Jotapata, Zabulón y Rama. Cerca de Nahum, el maestro y Andrés se reunieron con David Zebedeo, el jefe de los correos. Traía buenas noticias aparentemente. El Sanedrín estimó que el grupo de desarrapados galileos había sido destruido. La huida fenicia fue tomada por los fariseos, escribas y saduceos como una muestra de cobardía por parte de Jesús. Y David aportó otra novedad. Herodes Antipas había cambiado de actitud. Hizo saber a Chuza, su asesor, que el rabí podía predicar en la Perea, uno de sus dominios, pero no en la Galilea. Andrés, sin embargo, recomendó prudencia, nada de predicaciones, nada de actos públicos y mucho menos nada de portentos. Jesús aceptó con un leve movimiento de cabeza y, curándose en salud, decidieron pasar unos días en la gran pradera, lejos de todos y de todo. Allí esperarían los acontecimientos. Yo aproveché aquellas jornadas de aparente calma, cargué en reda con lo necesario y me dirigí al sur, al Mar Muerto, con la intención de ingresar en la cuna. Yu quiso acompañarme y necesité de muchas mentiras para conseguir que permaneciera en Saidán. Se quedó triste. En la playa del Hombre Rojo me aguardaba otra sorpresa. Capítulo: Me oriné. En un primer momento no aprecié nada raro. Santa Claus cuidaba de la nave con su proverbial perfección. Pero el viernes 5 de agosto, año 29, fui despertado bruscamente. Los relojes de la cuna señalaban las 4 horas 45 minutos y 41 segundos. Amanecía.
Las alarmas acústicas sonaron súbitamente, parecían cañonazos. ¡Pardiez! ¿Qué ocurría? Salté de la litera y me fui a los monitores. El ordenador central había detectado un fallo en el cinturón gravitatorio. Lo verifiqué. En efecto, el viento huracanado no funcionaba. Se había caído. Pensé en un fallo en el sistema, pero no. El resto de los circuitos estaba OK. Y el ordenador avisó: «Alguien se aproxima». Me lancé sobre una de las escotillas y lo vi. ¿Qué era aquello? ¡Pardiez y Pardiez! ¿Era responsable del fallo en el sistema defensivo? No podía creerlo lo que tenía a la vista. Primero distinguí una sombra. Después los rayos del sol lo iluminaron. Parecía proceder del sureste. Caminaba hacia la cuna. Salía del agua. Caminaba inseguro, balanceándose a uno y a otro lado como si estuviera borracho. ¡Pardiez! ¿Era un hombre o algo parecido? Presentaba una piel negra con grandes placas escamosas. Era enorme. Calculé más de 2 metros. De la nuca al coxis nacían unas cerdas negras y rígidas, de unos 30 centímetros de longitud. ¡Pardiez! Carecía de pelo, los brazos desproporcionados, llegaba por debajo de la rodilla. Sentí pánico. Aquella criatura había sido capaz de desactivar el cinturón gravitatorio. ¿Cómo lo hizo? El viento huracanado fue programado en 550 kilómetros por hora. ¿Qué podía hacer? Llegó hasta la cuna, se detuvo un instante y giró la cabeza hacia la escotilla desde la que observaba este confuso explorador. La bestia o lo que fuera podía encontrarse a 2 metros de la nave, y me pregunté, ¿era capaz de ver la cuna? La nave seguía apantallada e infrarrojo. Sí, era un rostro diabólico, no sé cómo explicarlo. Los ojos eran luminosos, sí, como 2 linternas, rojos encendidos. Pero eso no puede ser, pensé, ¿estoy soñando? Carecía de orejas, el cráneo era mondo y lirondo. No vi nariz, solo un orificios muy pequeños, y de pronto, como si supiera que lo estaba contemplando, la potencia luminosa de los ojos aumentó, y aquella luz rojiza se proyectó hacia la nave y entró en el módulo. Entonces sonrió. Era una sonrisa diabólica, repleta de colmillos como sables. En esos momentos me oriné. Segundos después desvió la mirada y se alejó tierra adentro. Entonces lo perdí de vista. No me atreví a moverme. Seguía cerca. Las señales luminosas y acústicas continuaron repiqueteando y mi corazón bombeando por encima de las 120 pulsaciones por minuto. Pude acercarme a las pantallas del radar y verificar si el monstruo continuaba en los alrededores, pero como digo, el terror me dejó anclado frente a la escotilla. 2 minutos después se hizo el silencio. Las alarmas enmudecieron y la cuna recobró su aspecto habitual. El cinturón gravitatorio volvió a funcionar y Santa Claus lo fijó de nuevo en 550 kilómetros por hora. Y el ordenador procedió a la evaluación de daños. No los hubo, aparentemente. ¡Pardiez! Adón, la leyenda del hombre rojo, no era solo una leyenda. Intenté pensar qué debía hacer. Aquello no figuraba en el manual. Salí al exterior y me enfrentaba a la bestia. No fui capaz. Debo confesarlo, el miedo me dominó. Y allí me quedé temblando como un conejo. No sé cuánto tiempo pasó y hacia las 13 horas, algo más recuperado, opté por descender de la nave. ¡Pardiez! Había sido tal el aturdimiento y el pánico que no pensé en ellas. Exploré los alrededores con la vista negativo, ni rastro de la criatura, y de pronto, al mirar hacia el carro, las vi. Las mulas aparecían tumbadas sobre la sal. Otra hilera de huellas, idéntica a la descubierta días antes, partía del agua, pasaba junto a la nave y moría junto al mencionado reda o carro cubierto. ¡Mierda! Estaban muertas con los ojos espantados. Humá presentaba el testuz destrozado y los cuartos traseros arañados. ¡Pardiez!
Había sido violada. Ahari no tenía señales de violencia. Las examiné con detenimiento. No tenían sangre ni una gota. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de fiera hace una cosa así? ¿O no era una fiera? Y a la mente llegaban una y otra vez aquellos ojos luminosos. Regresé a la cuna, a la carrera, y temblando de miedo, ¿qué era aquello? ¿Qué criatura puede habitar en el fondo del lago salado? ¿Por qué los ojos arrojaban luz? ¿Cómo desconectó el sistema defensivo? ¿Cómo supo que me encontraba en el interior de la nave? ¿A qué me enfrentaba? ¿Por qué mató a las inofensivas mulas? ¿Cómo extrajo la sangre? Fueron más de 20 litros, y aturdido esperé al ocaso. Cuando llegó la oscuridad tomé el petate y huí de la playa del Hombre Rojo. Ahí quedaron las mulas y el reda. Capítulo: Por la boca muere el pez. Alcacé Sadán el lunes 8 de agosto del año 29 de nuestra era. El miedo seguía en el cuerpo, sobre todo en la mente. Por supuesto, guardé silencio sobre lo que había visto. Nadie me hubiera creído. Cuando visité la casa de Felipe me arrojé en sus brazos y lloré amargamente. El intendente no preguntó, me proporcionó una infusión de lúpulo y me relajé. Esa tarde, en la compañía de Yu, Felipe me puso al corriente sobre Jesús. Primera noticia, el maestro había tratado de organizar una reunión con María, su madre, y los hermanos. Fue programado para el domingo 7 de agosto en el astillero de los Zebedeos en Nahum, pero las cosas volvieron a torcerse y la reunión no pudo celebrarse. Unos días antes, al saber de la vuelta de Galileo, un grupo de fariseos viajó a Nazaret con la intención de conversar con la señora y averiguar las intenciones del Hijo del Hombre. ¿Qué pretendía con aquella vuelta a Saidam? Hablaron con María, pero la mujer no sabía prácticamente nada y tampoco quiso dar explicaciones. Aquellos tipos eran carroña, eso dijo. Jesús envió uno de los correos de David Zebedeo, pero María no pudo moverse en Nazaret. Los santos y separados seguían acampados frente a la casa de la señora. Si María y los suyos se hubieran dirigido a Nahum, los fariseos los habrían seguido, y Jesús y Andrés, su hermano Pedro, esperaron inútilmente. La familia no acudió a la cita, y ahí, en el astillero, mientras esperaban, se produjo la segunda noticia. El protagonista, como no, fue Pedrito. Esto fue lo que me contó el intendente, mientras Jesús aguardaba la llegada de su familia. Un gabaí o recaudador de impuestos se presentó en el astillero y reconoció al maestro. Hizo un aparte con Pedro y preguntó: ¿Tu maestro se niega a pagar el impuesto del templo? En aquel tiempo, como ya explicó Jasón en sus diarios, la sociedad judía estaba obligada a pagar dos tipos de impuestos: los civiles y los religiosos. Estos últimos, fijados en el Génesis 14, capítulo 20, exigían un diezmo de lo que el individuo tuviera en propiedad. Cada judío mayor de 12 años y medio debía contribuir además con 2 sousim, medio ciclo, al año, unos 2 denarios. Con ese dinero se costeaba el mantenimiento de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Por supuesto que no, respondió Pedro al recaudador. Espera y enseguida volveré con el impuesto. Según Felipe, Pedro se indignó porque el maestro tenía que pagar a sus enemigos declarados, pero se contuvo y no dijo nada. Buscó a Jesús y explicó lo que requería el gabaí. El maestro aceptó y preguntó a Pedro: ¿Cómo cumplirás lo prometido al recaudador? Y Felipe aclaró: en esos momentos Judas Iscariote, portador de la bolsa, no se hallaba en el astillero. Como te dije, solo estaba el maestro, Pedro y Andrés. No disponían de dinero. Y Jesús burlón preguntó a Pedrito: ¿volveráis a ser pescador para cumplir tu palabra? Por fortuna, la conversación entre Pedro y el Galileo fue escuchada por uno de los correos de David Zebedeo, y al poco llegaba el dinero necesario para el pago del medio ciclo. Pedro abonó el impuesto y el gabaí se alejó, no sabemos si satisfecho o contrariado, según Felipe. Al parecer, en opinión de Andrés, aquel maldito recaudador había sido enviado por los fariseos. Repasé lo dicho en el Evangelio sobre este asunto y quedé nuevamente decepcionado. En Mateo
capítulo 17, versículos del 24 al 27, se dice textualmente: cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma, y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo volvió a inventar. Jesús no habló de pescar un pez ni de sacar una moneda de su boca, y tampoco estaban en la casa de nadie. Como dije, se hallaban en el astillero de los Zebedeo, en Nahum. En esos momentos, cuando llegó el recaudador, Mateo no se encontraba presente. ¿Por qué escribió algo así? ¿Fue Pedro el inventor del milagro del pez y la moneda? Muy probablemente. Mateo, además, en el colmo de los despropósitos, sitúa el incidente con el Gabaí después de la transfiguración. El pobre Mateo, o Isador, nos dio una tercera noticia. El maestro había decidido llevar a cabo una nueva gira de predicación, esta vez por la Decápolis, pero antes nadie supo por qué expresó su deseo de subir al monte Hermón, y la intuición tocó de nuevo en mi hombro. Atención importante.